Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes, Carlos Luque. Los saludo desde Hermosillo, Sonora. Gracias por acompañarme en este ejercicio académico acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de testículo. Recordemos que es el tumor sólido más frecuente en hombres. Si hacemos una magnificación del conducto seminífero en el testículo dentro del parénquima, vamos a tener que la diferenciación de las células basales hacia la luz van a generar en la espermatogénesis la formación de los gametos, que en el hombre serán los espermatozoides. La estructura propia de esta citoarquitectura, vamos a encontrar que hay células intersticiales de Leydig, que son las encargadas de secretar la testosterona y favorecer la espermatogénesis, y estas células van a estimular el gameto primordial o las células primordiales, que van a estar intercaladas entre las células de Sertoli, que son las que van a conferir la estructura propia del conducto seminífero, y que también se conoce como células nodrizas porque es la que va a crear, alimentar, proveer y liberar en el lumen del conducto seminífero a la espermatogonia final, que va a ser el espermatozoide. Las células de Leydig regulan la estimulación de la espermatogénesis con la síntesis de testosterona. Entrando a los tumores malignos de cáncer de testículo, vemos que la Organización Mundial de la Salud las categoriza en tumores del estroma y del parénquima. Los tumores germinales podemos diferenciarlos entre seminomas y no seminomatósicos, seminomatósicos, de los cuales podemos enumerar al carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma, dentro de algunos. Vamos a ver que los tumores germinales son los más frecuentes comparados con los tumores del estroma. Dentro de los tumores del estroma podemos encontrar tumores de células de Leydig o tumores de células de Sertoli. Los tumores germinales representan el 90% de los tumores testiculares y los del estroma el 5%. El 33% relacionados a seminomas y el 40% a tumores germinales mixtos. Los tumores no seminomatosos tienen una incidencia discretamente superior a los tumores seminomatósicos, que tienen una doble pico de incidencia alrededor de los 60 años. Los tumores mixtos tienen una incidencia disminuida en relación a los otros dos. Vemos que los tumores de testículo, el 2% tendrán un componente bilateral, y los linfomas nos ayudan a pensar en esta bilateralidad. La mortalidad es menos del 10%, de hecho es uno de los tumores que tiene más alta tasa de curación actual hoy por hoy. Tenemos que el pico de incidencia de los tumores testiculares es alrededor de los 25-35 años, y según la línea del tiempo, en niños se presenta mayormente el tumor de saco vitelino. De los 40 años, los tumores germinales como el seminoma y no seminomatósicos, y mayores de 50 años el linfoma. La mortalidad es muy baja, con esperanzas de vida muy favorables, de tal suerte que los pacientes que tienen enfermedad localizada, el 95% estará vivo a los 5 años, y de enfermedad metastásica el 90%. Esto se debe a que son tumores muy sensibles a los platinos. En México, la edad de presentación es alrededor de los 28-32 años, y aproximadamente el 60% de los tumores testiculares son seminomatósicos. El 95% de los tumores de testículos serán tumores germinales, y el 5% del estroma. Los factores de riesgo que hay que enumerar es la criptorquidia, el antecedente familiar de cáncer testicular previo, disgenesia gonadal y el síndrome de Klinefelter. Para la supervivencia, 5 años; para enfermedad localizada 99%, enfermedad regional 96% y metastásica el 80%. De los testículos no descendidos, el 60% se encontrarán en el canal inguinal, el 26% en la región abdominal. Esto va a alterar la célula primordial germinal en el desarrollo y va a producir disgenesia gonadal, predisposición hereditaria como factor de riesgo. Vamos a ver que el traumatismo no es una causa directa asociada a las masas testiculares, pero sí evidencia los tumores en la revisión clínica. El síndrome de feminización por estimulación estrogénica con administración exógena se ha comentado como un factor de riesgo, así como la atrofia testicular.
En resumen, los factores de riesgo más predisponentes para el cáncer de testículo es la criptorquidia, el síndrome de Klinefelter y los tumores no descendidos. Vemos que en este estudio se reclutaron 354.860 niños. De ellos se evaluó la edad de gestación a término del nacimiento. Se comparó a término contra aquellos nacidos pretérmino y se valoró la edad de gestación. Se valoró determinar que si la edad gestacional temprana es un factor asociado al riesgo de cáncer de testículo, y evidentemente los tumores de recién nacidos con pretérmino extremo, es decir, de 22 a 29 semanas, tuvieron un hazard ratio de hasta 6.6, 6.9 comparados contra el 1.3, 1.8 de las otras semanas de gestación. De tal manera que en los tumores no seminomatosos también se vio esta predisposición. La conclusión del artículo entonces dice que los nacimientos pretérmino precoz está asociado a un incremento en el cáncer testicular con un hazard ratio promedio de 3.95. En este otro estudio se valoraron los pacientes con cáncer de testículo que tuvieron antecedente de cáncer de testículo descendido y se comparó con aquellos que no tenían el testículo descendido. Vemos que el seminoma, la presentación en porcentaje 58% contra 41%, y de los pacientes que no tenían descenso a la hora del nacimiento con criptorquidia, el 72 contra el 27, discretamente superior en aquellos que tuvieron historia de criptorquidia. La conclusión es que el seminoma es más frecuente en testículos criptorquídicos. La criptorquidia se presenta en todos los pacientes con cáncer de testículo. El 10% tendrán el antecedente de criptorquidia. Los factores relacionados a la criptorquidia y la neoplasia es la morfología normal, la temperatura elevada, la isquemia, las alteraciones endocrinas y la disquinesia gonadal. La incidencia de la criptorquidia está subestimada de tal manera que incluso en adultos mayores de 18 años hay una incidencia de 0.7% de la población en general. El 5% de los pacientes con criptorquidia tienen historia de criptorquidia, desarrollarán cáncer de testículo contralateral, es decir, hasta 40 veces más la probabilidad de desarrollar cáncer en el canal inguinal, 1 de 8, y en el canal intraabdominal, 1 de 40. Las anormalidades estructurales que le confieren a la espermatogonia es alteraciones en la estructura y la generación del tumor de testículo. La orquidiopexia no previene la carcinogénesis, pero sí favorece la vigilancia gonadal. Se ha reportado una disminución en la incidencia del seminoma cuanto más distal es la localización del testículo criptorquídico, de tal manera que el cáncer de testículo criptorquídico cuando está en el escroto es del 28%, cuando el testículo está en la ingle es del 63%, y cuando el testículo está en el abdomen la probabilidad de cáncer es hasta el 93%. En este otro estudio se revisaron 724 pacientes con cáncer de testículo y solo 69 presentaron antecedentes de criptorquidia, y se analizó la edad de reparación testicular, de tal manera que de los 724 que tuvieron cáncer de testículo, 69 se revisaron, y estos 69, la edad de la orquidopexia fue alrededor de los 12-32 años, y el estudio concluye que no hay evidencia que justifique que la edad temprana de corrección de la criptorquidia reduzca el riesgo de cáncer de testículo. La presentación clínica es aumento de volumen, normalmente es indolora, pero puede haber enfermedad diseminada con metástasis incluso al sistema nervioso central. La presentación por edad, sobre todo en coriocarcinoma, es alrededor de los 28 años, tumor de saco vitelino en los niños, el carcinoma embrionario, que es de peor pronóstico, al 34 años de edad, seminoma 42 años, linfomas y seminoma espermatocítico mayores de 50 años. El 10% de los pacientes tendrán metástasis a la hora de presentación del cuadro clínico. Sin embargo, el 10% de los pacientes presentará dolor y el 90% son asintomáticos. El 2% serán bilaterales y hay que sospechar el linfoma cuando esta condición está presente.
Podemos tener tumores confinados al testículo o con metástasis retroperitoneales. Según la historia natural de la enfermedad, la túnica albuginia es una barrera natural para contener las metástasis, pero cuando hay un tipo histológico como el coriocarcinoma, son metástasis hematológicas las que dan con frecuencia al sistema nervioso central y a los pulmones. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con un aumento de volumen en la región testicular, hay que revisar el testículo sano, el testículo contralateral, la región inguinal, las zonas linfoportadoras, sobre todo las regiones supraclaviculares. El diagnóstico diferencial, hernia, hematoma, espermatocele, y hay que pensar en cáncer hasta demostrar lo contrario. En este cuadro se ve la bilateralidad del tumor, de tal manera que cuando los tumores son sincrónicos, la probabilidad de tener bilateral sincrónico es muy baja, menos de la unidad, y metacrónico 2.4, y el riesgo acumulado según la línea del tiempo. Las vías de diseminación, vemos que en el testículo derecho drenan a los ganglios intercabo aórticos y el testículo izquierdo a los paraaórticos y los preaórticos. Puede haber un crossover de derecho a izquierdo y el tiempo de duplicación de la carga tumoral puede ser de 10 a 30 días. La diseminación linfática es común en todas las formas de tumores de testículos. El primer escalón del drenaje linfático del testículo derecho es el área intercabo aórtica. Podemos tener metástasis, sobre todo cuando hay coriocarcinoma y los pronósticos son muy malos. Las metástasis al sistema nervioso central el 1% y enfermedad avanzada el 10%. Podemos también tener metástasis pulmonares en el 25%, afectación mediastinal en el 25%, sobre todo cuando son tumores seminomatósicos. Las metástasis óseas son muy raras, pero presentes en enfermedad avanzada, y las metástasis hepáticas presentes en el 6%. En este estudio se valoraron 176 pacientes, de los cuales la información se reclutó de solo 107 pacientes de los que se encontraron imágenes electrónicas. Se valoraron las características del ultrasonido de los pacientes que tenían cáncer de testículo y se vio que las características como tumores hipoecoicos, homogéneos, lobulados con microcalcificaciones o enfermedad quística nos puede orientar al diagnóstico al subtipo histológico. Por ejemplo, en el primer recuadro vemos que el seminoma exhibe un patrón homogéneo hipoecoico, y en el otro seminomatoso vemos que el tumor de saco de York discretamente exhibe un relieve homogéneo. Y acá abajo en el número 3 vemos que el teratoma maduro muestra áreas quísticas con áreas heterogéneas del parénquima. Bueno, la conclusión es que el análisis de las imágenes sonográficas pueden orientar al radiólogo entrenado sobre el tipo histológico del tumor. El ultrasonido tiene una sensibilidad cercana al 100% de detectar las masas testiculares, pero la tomografía puede detectar lesiones retroperitoneales hasta en el 70%, con especificidades del 95% o 100%, sobre todo para diferenciar entre teratoma, necrosis y fibrosis. En este estudio se valoró el tamaño de las lesiones retroperitoneales de los ganglios linfáticos para sospechar incrementar la sensibilidad para lesiones metastásicas. Por ejemplo, los nódulos retrocrurales, cuando miden más de 6 milímetros, son altamente sospechosos de malignidad. Los nódulos peripancreáticos o pancreatoduodenales de 10 milímetros son sospechosos de malignidad. Y las sensibilidades y las especificidades en el otro recuadro. La resonancia magnética nos ayuda a ver la anatomía vascular antes de las intervenciones quirúrgicas y planear la intervención quirúrgica. Ayuda a diferenciar la resonancia entre masa sólida, tejido fibrótico o inflamación y sensibilidades que tienen del 63 al 87%. El PET es una herramienta que es discretamente más sensible que la tomografía y puede diferenciar entre lesiones como el teratoma maduro y la enfermedad residual. Detecta lesiones óseas antes de que se presenten en la tomografía. Los marcadores tumorales se suelen elevar en el 51% de los tumores de testículo. La alfa-fetoproteína se eleva en el 70% de los tumores germinales no seminomatosos y la beta-coriónica se eleva en el 60% de los tumores no seminomatosos y hasta el 30% de los seminomatósicos. La DHL es un reflejo de enfermedad masiva y avanzada, es un indicador de destrucción tisular que puede estar elevada hasta en el 80% de los tumores de testículo de manera avanzada. En resumen, en el seminoma se pueden elevar la gonadotrofina coriónica en el 25% y la alfa-fetoproteína siempre va a estar negativa.
El carcinoma embrionario tendrá elevación de la gonadotrofina coriónica en el 80% y la alfa-fetoproteína en el 75%. El teratoma puede elevar la gonadotrofina coriónica en el 25% y la alfa-fetoproteína en el 37%. Y el coriocarcinoma en el 100% va a elevar la gonadotrofina coriónica humana. Una generalidad de la alfa-fetoproteína es que puede estar elevada en tumores no seminomatóxicos. Dependiendo de la etapa clínica es la probabilidad de la elevación. Tiene una vida media de 7 días y nunca se eleva en el seminoma puro. La gonadotrofina coriónica humana también puede elevarse en los tumores no seminomatóxicos y también depende de la etapa clínica en cuanto a la probabilidad de elevación. La vida media es de 36 horas y vemos que del 15 al 20% de los pacientes con seminoma puro avanzado tendrán concentraciones elevadas de la hormona gonadotrofina coriónica humana. La DHL es un reflejo de destrucción tumoral o de mucho volumen tumoral. Se observa elevada en el 60-80% de los pacientes con cáncer de células germinales no seminomatóxicos y es reflejo de enfermedad avanzada. En este cuadro vemos las diferencias o analizamos diferentes valores de la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana y la DHL en virtud del peso molecular, la vida media, las elevaciones, y vemos también las causas de falsos positivos en elevación de la alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica y la DHL. En la estadificación actualmente las guías del NCCN hacen el parteaguas entre tumores de 3 centímetros o más de 3 centímetros para el T1 cuando está confinado al testículo, y en cuanto a la enfermedad ganglionar cuando las lesiones son menores de 2 centímetros, N1 de 2 a 5, N2 y más de 5 centímetros, N3. También en los marcadores serológicos tenemos S1 para concentraciones bajas, S2 para concentraciones intermedias y S3 para concentraciones elevadas. Los factores pronóstico, por lo tanto, en seminoma el 15% tendrán recurrencia después de la orquiectomía. El tamaño menor o mayor de 4 centímetros y la invasión de la red de Testi son factores más importantes para la recurrencia en seminomas. La mayoría de las recurrencias ocurren dentro de los primeros 4 años después de la orquiectomía. El 30% de los no seminomatosos presentarán afectación retroperitoneal. Con linfadenectomía negativa la recurrencia es del 15%. La invasión vascular entonces es el factor más importante en los tumores no seminomatóxicos para la recurrencia. 50% recurrirán cuando hay invasión linfovascular y 20% cuando no hay invasión linfovascular. Los grupos pronóstico, los factores de riesgo, buen pronóstico, intermedio o peor pronóstico, y vemos la supervivencia de los pacientes no seminomatóxicos, 56, 28 y 16% dependiendo del grupo de riesgo, y 90 y 10% en el seminoma clásico. De otra forma presentada la sobrevida y el periodo libre de enfermedad en el grupo de buen pronóstico de los tumores no seminomatóxicos, tumores de buen pronóstico seminomatóxicos, intermedios no seminomatóxicos, intermedios seminomatóxicos y de peor pronóstico. Vemos el flujograma de las decisiones concatenadas a seguir y el resumen de las sobrevidas a 2 años y a 3 años dependiendo del grado del tumor. Como conclusión, los factores de riesgo para el seminoma, tumores menores de 4 centímetros sin invasión de red de Testi, es de buen pronóstico, y en los no seminomatóxicos la invasión linfovascular, la tasa de proliferación y el porcentaje de tipos histológicos dentro del tumor que son de mal pronóstico, como el carcinoma embrionario o el coriocarcinoma. Los factores pronóstico y las recomendaciones. Un poco de la sobrevida a 10 años de los pacientes cuando tienen la enfermedad localizada, regional o metastásica, y la probabilidad de tener un tumor metacrónico y sincrónico. En este cuadro vemos unas diferencias en relación a la localización, vías de diseminación hematológicas, sensibilidad de la radioterapia. Por ejemplo, el seminoma es muy sensible y los no seminomatóxicos no son tan sensibles. Los marcadores tumorales están elevados en el 85% de los no seminomatóxicos, y el seminoma la mayoría de las veces lo encontraremos localizado. Podemos encontrar el seminoma clásico en el 85%, pero también podemos encontrar el anaplásico, que es de muy mal pronóstico, o el seminoma espermatocítico en el 5% de las veces. Otros tipos histológicos que podemos encontrar
Aparte del seminoma clásico, es el seminoma anaplásico, que es de peor pronóstico, el espermatocítico, que también se encuentra en pacientes de edad avanzada. El carcinoma embrionario es una masa irregular pequeña al corte, que es de peor pronóstico. El coriocarcinoma vamos a encontrar hemorragias locales asociadas y podemos encontrar metástasis al momento del diagnóstico, al identificar los tumores, aunque sean muy pequeños, porque son tumores que son muy hematofílicos. Podemos tener con sin sitio trofoblasto y sin sitio trofoblástico, dependiendo de la maduración. El teratoma contiene más de una capa de células germinales, el ectodermo, endodermo o mesodermo. Podemos encontrar tejidos primitivos diferenciados en las tres capas o podemos encontrar tejidos maduros de las tres capas. Los tumores del saco vitelino son tumores más frecuentes en niños y es de peor pronóstico. También se les llama tumores de los senos endodérmicos, adenocarcinoma de testículo infantil, el carcinoma embrionario juvenil, el orquioblastoma. Los tumores mixtos representan el 60% de los tumores mayores y la característica es que tienen más de un tipo histológico y eso se desarrolla y se genera el peor pronóstico. La neoplasia germinal intratubular, el carcinoma in situ, es el precursor de un cáncer invasor. Los que tienen esta condición, hasta el 50% desarrollarán enfermedad invasiva a los 5 años. Los grupos de riesgo para cáncer de testículo, es decir, que tengan historia testicular, hasta el 6%, tumores germinales extragonadales, que tengan criptorquidia, testículo contralateral atrófico, etc. En esta gráfica ponemos para recordatorio la inmunohistoquímica de los seminomas, carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino, coriocarcinoma y el teratoma. La relación que hay con los marcadores tumorales. Vemos que cuando un paciente tiene sospecha de una masa testicular, las guías NCCN nos recomiendan realizar marcadores tumorales, en concreto la alfa-fetoproteína, la beta-coriónica y la DHL, y estudios de imagen como ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Y el paso primario es la orquiectomía inguinal radical. Ya después vamos a ver las características de los seminomas en tumores en etapa clínica 1, 2 y 3 y no seminomatosos en 1, 2 y 3. Y al final vamos a concluir revisando la etapa clínica 3 de los no seminematósicos. Una vez que se hace el diagnóstico de masa tumoral, la orquiectomía prevé o provee de tipo histológico, diferencia entre seminoma y no seminoma, estadifica el paciente y la relación que hay con los marcadores tumorales. Podemos hacer la orquiectomía con una incisión inguinal o escrotal, o podemos también en ciertos casos realizar orquiectomía parcial. En relación a la etapa clínica 1 del seminoma, el tratamiento inicial es la orquiectomía. La vigilancia activa es la opción preferida de la adyuvancia de estos pacientes y los factores de riesgo son tumores mayores de 4 centímetros e invasión de la red de testis. En cuanto a la enfermedad no seminematósica, en etapa clínica 1, la vigilancia activa es una opción, pero en los pacientes de bajo riesgo. La quimioterapia adyuvante es la opción preferida en ciertos centros, pero la linfadenectomía retroperitoneal primaria también está indicada en este tipo de histologías. La invasión linfovascular entonces es el factor de riesgo más importante y el predominio de carcinoma embrionario en el tipo histológico. Para la etapa clínica 2 de los seminomas, vemos que la opción de quimioterapia es el tratamiento estándar y la linfadenectomía retroperitoneal es una alternativa en centros especializados que tienen ciertas consideraciones para evitar las toxicidades de la quimioterapia y dejar virgen al paciente a merced de una recurrencia poder utilizar la quimioterapia. En cuanto a los no seminomatosos, en etapa clínica 2 vemos que la linfadenectomía retroperitoneal es el tratamiento estándar y el objetivo es la resección de los ganglios linfáticos metastásicos, estadificación precisa quirúrgica y la posible curación sin quimioterapia. En las etapas clínicas 3 vemos que la quimioterapia sistémica es la piedra angular en el tratamiento, sin embargo la cirugía se reserva para la resección de las masas tumorales residuales que se definen como masa residual mayor de 1 centímetro después de la quimioterapia, especialmente en los tumores no seminematósicos. Para la cirugía después de la quimioterapia está indicada en masas residuales mayores de 1 centímetro en tumores germinales no seminematósicos y los hallazgos del reporte histopatológico de los pacientes que se llevan a esta intervención quirúrgica, 50% necrosis, 40% teratoma y el 15% tumor viable.
La linfadenectomía retroperitoneal posquirúrgica está indicada en tumores no seminomatósicos de entrada y en masas residuales mayores de 1 centímetro. Las indicaciones especiales de la linfadenectomía retroperitoneal es no seminomatósicos en etapa clínica 1 de alto riesgo y no seminomatósicos en etapa clínica 2 con marcadores negativos. Vamos a revisar los artículos entonces por etapas clínicas. Vamos a regresarnos a la etapa clínica 1 del seminomatósico. En este estudio se valoró el tratamiento de los seminomas en etapa clínica 1 y se valoró que la recurrencia o la recaída era del 12 al 19% de los pacientes llevados nada más a la intervención quirúrgica, y las recomendaciones es vigilancia los próximos 3 años durante 2 veces al año. Y los factores pronósticos de estos pacientes es el tamaño tumoral y la invasión a red de testis. Como conclusión, el artículo dice que tiene una alta tasa de curabilidad en los pacientes de tal suerte que se puede no dar la radioterapia a los pacientes por las sobrevidas tan elevadas que tienen. Vemos los gráficos comparando los pacientes con alto riesgo de recurrencia y bajo riesgo de recurrencia. Como conclusión, la vigilancia activa actualmente es la estrategia preferida en la mayoría de los pacientes con recaídas, que se reportan del 15%, y la supervivencia global a 5 años del 99%, y evita la toxicidad de los tratamientos adyuvantes. La quimioterapia con esquemas de carboplatino se recomienda para los pacientes de alto riesgo de recaída. Históricamente eran tumores que se curaban con radioterapia, pero actualmente se evita y se guarda ese cartucho para detonarlo después. Los factores de riesgo: el tamaño tumoral más de 4 centímetros y la invasión de red de testis. En el seminoma, en etapa clínica 1, las supervivencias prácticamente espectaculares, mayores del 99%. En etapa clínica 1 de los tumores no seminomatósicos, vamos a ver que es un tumor que tiene una excelente sobrevida global. En este estudio se valoraron los pacientes y se adaptó al riesgo para vigilancia, quimioterapia adyuvante o linfadenectomía retroperitoneal. Sobre todo cuando persistían elevados los marcadores tumorales, se llevaron a los pacientes a quimioterapia. NCCN y las guías europeas recomiendan entonces para las etapas clínica 1 la vigilancia, y la etapa clínica 1B vigilancia o la linfadenectomía retroperitoneal con preservación de los nervios. Vemos que en el manejo de la linfadenectomía retroperitoneal de los pacientes reduce la tasa de curabilidad hasta en el 70%, la quimioterapia la reduce en el 90%, y el factor de riesgo primordial es la invasión linfovascular del riesgo de recurrencia. De tal manera que cuando no hay invasión linfovascular, la recurrencia retroperitoneal o en otros sitios es del 15%, y cuando hay invasión linfovascular presente es del 50%. En este estudio se valoró los resultados de la disección retroperitoneal seguidos, y vemos que el 30% de los pacientes que se hacía linfadenectomía tendrían positivos los ganglios y el 70% negativos. Sin embargo, la tasa de recurrencia de los pacientes positivos era del 34% y de los negativos del 11%. La recaída reportada 19%, 27%, y la sobrevida global arriba del 95%. Y las recomendaciones, y en cuanto a la recaída de los pacientes que recibían quimioterapia, vemos que anteriormente era del 15, 20%, y vamos a ver cómo baja con quimioterapia al 2%, 4%, 6%. Por lo tanto, en etapa clínica 1, las guías recomiendan vigilancia, linfadenectomía retroperitoneal o quimioterapia. Si hacemos linfadenectomía retroperitoneal, podemos curar al paciente que tengan ganglios positivos sin administrarle la quimioterapia. En cuanto a la etapa clínica 2, podemos tener tumores menores de 3 centímetros. El tratamiento puede ser con radioterapia, incluyendo el manto paraórtico y los ganglios ilíacos ipsilaterales, o podemos dar quimioterapia de primera línea con BEP, 3 ciclos, o hacer linfadenectomía. Si se hace linfadenectomía, podemos encontrar pacientes que tienen N0, y a estos pacientes no se les da quimioterapia, se les deja en vigilancia. Entonces es la protección de este grupo de pacientes por lo que se ofrece el tratamiento de linfadenectomía retroperitoneal. Una vez que encontramos N1, N2 o N3, podemos administrar adyuvancia a los pacientes para protegerlos mejor y disminuir la tasa de recurrencia.
En este otro estudio se valoró la disección linfadenectomía retroperitoneal primaria de los pacientes con enfermedad, tumores seminomatóxicos, tumores seminomatóxicos, y vemos que los resultados son excelentes en relación al principio oncológico, el principio quirúrgico oncológico, las complicaciones del 6.1% y la tasa de recurrencia con linfadenectomía del 15%, y la justificación es que de las recurrencias, del 15% de las recurrencias, el 78% fueron fuera del campo de disección. Por lo tanto, las recurrencias son relacionadas al tipo histológico y a las características primarias del tumor. En enfermedad clínica 2 de tumores seminomatóxicos, en este estudio se valoró la sobrevida global y la complicación del 6.1% y las sobrevidas muy buenas. La tasa de recurrencia del 17% y la eyaculación retrógrada y las complicaciones del 7%. Vemos como la linfadenectomía retroperitoneal en etapas clínicas 2A y 2B es un estándar para los pacientes que tienen estos resultados. La tasa de recurrencia con linfadenectomía 17% y la tasa libre de enfermedad con linfadenectomía 81%, las complicaciones del 9% y la eyaculación retrógrada del 7%. Cuando hay invasión linfovascular, cuando no hay invasión linfovascular y se hace una linfadenectomía retroperitoneal, la recurrencia es del 16%. En etapas clínicas 2 seminomatosos ha demostrado la linfadenectomía rangos muy favorables de periodo libre de enfermedad, por lo tanto puede ser llevado a los pacientes en etapa clínica 2 de los tumores seminomatosos a este tratamiento. Las gráficas que concluyen la recurrencia del 30%, N0 con linfadenectomía recurrencias del 19% y la tasa de complicaciones del 12%, y la eyaculación preservada con la técnica de preservación nerviosa del 95%. En etapa clínica 2 de los seminomatosos, por lo tanto, la linfadenectomía es una terapia emergente de desescalada terapéutica que evita la toxicidad de los pacientes que reciben adyuvancia con quimioterapia. En la etapa clínica 2 de los seminomatosos, la cirugía entonces está indicada cuando hay etapa clínica 2 recurrentes a quimioterapia, pero también está indicada en masas residuales como indicador estándar. La justificación epidemiológica del enfoque quirúrgico, el interés de la cirugía surge porque los pacientes jóvenes con supervivencias mayores de 95 años, la toxicidad tardía de la quimioterapia como enfermedad cardiovascular o tumores primarios segundos, la toxicidad de la radioterapia abdominal, ello se puede evitar con estrategias de desescalación de la terapéutica con quimioterapia hacia la cirugía. El tratamiento quirúrgico de los pacientes con testículos no seminomatóxicos en etapa clínica 2, vemos que los mantos de disección pueden ser los que están en el gráfico. El objetivo de la cirugía de la linfadenectomía retroperitoneal es la estadificación patológica precisa, resección de las metástasis ganglionares y tratamiento curativo en enfermedad retroperitoneal. El retroperitoneo es el primer sitio de diseminación metastásica en más del 80% de los pacientes con tumores de testículo no seminomatóxicos en etapa clínica 2. En este estudio se revisaron 12 estudios en los que se incluían 835 pacientes y la tasa de recurrencia reportada sin quimioterapia adyuvante es del 40% y con quimioterapia adyuvante es del 4%. Se dio quimioterapia en los pacientes con ganglios alargados. Según las características demográficas de los pacientes y los resultados con quimioterapia 4% y sin quimioterapia del 25%. En etapa clínica 2B con tumores de 2 a 5 centímetros el tratamiento estándar es la linfadenectomía después de una masa residual. Para los ganglios menores de 2 centímetros el tratamiento primario en ciertos centros es la linfadenectomía retroperitoneal cuando los marcadores están negativos. Cuando los tumores miden más de 5 centímetros, la quimioterapia es la opción. Las masas residuales, dependiendo del tamaño y la relación con los marcadores tumorales, se optará para llevar a los pacientes a quimioterapia o a cirugía. En etapa clínica 2 de los no seminomatóxicos, vemos que las tasas de recurrencia es del 40% sin quimioterapia adyuvante y del 4% con quimioterapia adyuvante. La linfadenectomía retroperitoneal primaria logró una remisión completa en el 85% y una sobrevida global del 98%.
El 66, de 66 pacientes con tumores germinales en etapa clínica 2 no seminematóxicos, 77% tuvieron libres de recurrencia tras la linfadenectomía retroperitoneal. Vemos que la curación de la cirugía sola es del 80%, la recurrencia es del 30% y la sobrevida global es del 95%. Las ventajas entonces de la linfadenectomía retroperitoneal es que evita la toxicidad de la quimioterapia, elimina el teratoma quimioresistente y proporciona la estadificación patológica exacta. Las complicaciones, la eyaculación retrógrada hasta en el 15%, las complicaciones mayores 10%, hilio posoperatorio 8%. Con técnicas de preservación nerviosa, la tasa de disfunción eyaculatoria es menos del 10%. Para las etapas clínicas 2 de los tumores no seminomatosos podemos tener dos grandes escenarios. Las etapas clínicas 2A con marcadores negativos podemos hacer linfadenectomía retroperitoneal de primera intención. Y para los tumores que elevan después de la quimioterapia, el tratamiento de primera elección es 3 ciclos de BEP o, como una recomendación secundaria, es la linfadenectomía retroperitoneal, sobre todo en los pacientes con alto riesgo. La arqueectomía en etapa clínica 3 se realiza en todos los pacientes para confirmar el diagnóstico histológico, eliminar el tumor primario y obtener marcadores tumorales postoperatorios. La recomendación estándar es el tratamiento sistémico, 3 o 4 ciclos, dependiendo de los factores de riesgo, y las indicaciones para la cirugía son masas residuales mayores de 3 centímetros, un PET positivo o PET positivo con marcadores negativos. Los reportes histopatológicos, necrosis en el 80% y tumor viable hasta en el 20% de las tumorectomías después de la quimioterapia. Cuando tenemos un paciente en etapa clínica 3, hay que hacer orquiectomía radical, llevar a quimioterapia al paciente, evaluar con estudios de imagen. Cuando el estudio de imagen está negativo y el PET está positivo y los marcadores son negativos, la cirugía también es una opción terapéutica en ese tipo de pacientes. Y cuando se documenta enfermedad metastásica y es resecable, hay que ir a hacer la metastasectomía. Ya concluyendo, vemos que el PET en los tumores de testículo tiene una capital importancia, sobre todo en las masas residuales después de la quimioterapia, en tumores mayores o menores de 3 centímetros que elevan. Cuando hay elevación de los marcadores tumorales, hay que continuar con quimioterapia, pero cuando no hay elevación y vemos que tenemos un tumor residual mayor de 1 centímetro o mayor de 3 centímetros en tumores no seminomatosos, podemos repetir los estudios de imagen o podemos llevar a la resección residual, gracias a que el PET nos está diciendo que marca positivo. El tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer de testículo no seminomatosos en etapa clínica 3 puede tener enfermedad metastásica con diseminación al pulmón, al hígado o al cerebro, a los ganglios mediastinales. La clasificación pronóstica de los riesgos los voy a dejar para su revisión, y aunque es un tumor que puede presentarse en etapas clínicas muy avanzadas, aunque esté metastásico, la tasa de supervivencia tiene tasas de curación muy favorables. Muchas gracias.